Hoy, en Las Cosas Como Son, el presidente Pedro Castillo tiene una desaprobación de 71,4% a 10 meses del inicio de su gobierno. Solo un 20,7% lo aprueba, según la reciente encuesta de CPI. Entre las razones por las que se desaprueba al mandatario están su falta de capacidad para gobernar y por el incremento de la pobreza. Además, Comisión de Constitución continúa el debate del predictamen para el retorno de la bicameralidad. ¿Qué propone el proyecto? ¿Cuáles serían las principales reformas que causarían polémica? Y también, 2 semanas después de su designación, Javier Arce renuncia al Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Cuál debe ser el perfil del próximo titular de Agricultura? En tanto, se conforma una comisión de alto nivel para enfrentar la crisis alimentaria, pero sin presencia del Ministerio de Economía. Así comienza Las Cosas Como Son, con Fernando Carballo. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos comenzando una nueva semana. En este momento estamos en espera de que el presidente de la República nombre y haga juramentar al nuevo ministro de Agricultura antes de viajar a Los Ángeles, donde se va a celebrar una reunión de jefes de Estado que comenzó ya hoy con la sociedad civil. Por cierto, cumbre que es organizada a título del Departamento de Estado por el ex embajador norteamericano en el Perú, que acá conocemos bien, Brian Nichols. Nosotros hemos invitado a la jurista Marianela Ledesma, quien ha sido durante 8 años miembro del Tribunal Constitucional, cuya presidencia ejerció durante 2 años. Señora Ledesma, gracias por estar con nosotros presencialmente. Creo que es su primera entrevista aquí, después de haber dejado sus funciones y haber culminado 40 años de carrera pública, creo, ¿no? Sí, son 40 años de servicio al Estado, que coincide también con mi retiro del Tribunal Constitucional. Lo que no dejará, mientras pueda, es la San Marcos. Usted ha retomado sus cursos, es profesor ahí sobre Derecho Civil, tengo entendido. Soy profesora ordinaria en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Católica, y ahí sigo ejerciendo la docencia. De todas las cosas que hizo y no hizo en el Tribunal Constitucional, ¿cuál le parece la más importante, la que demandó de usted más esfuerzo, la que le planteó más dudas y cavilaciones? Bueno, creo que haber digitalizado la labor del tribunal es la que me genera mayor satisfacción, y haberlo hecho en la pandemia, porque ha permitido que el tribunal tenga mayor cobertura a nivel nacional. Ya los litigantes no tienen que caminar, llegar al tribunal desde las zonas tan lejanas de nuestro país a pedir justicia, ¿no? Hoy se puede hacer utilizando los recursos tecnológicos y pueden leer en cualquier parte del país sus expedientes, ya no tienen que venir a Lima. La digitalización, por lo menos impuesto en estos 2 años de mi gestión como presidenta, me parece que es lo que mejor hemos hecho para los ciudadanos, para los litigantes, porque al final y al cabo nuestra función es hacia ellos, ¿no? Esos años en los que usted ha estado en el TC han coincidido con debates constitucionales con alcance político. Han habido casos extremos. Y en este momento hay un debate también respecto de las modalidades a través de las cuales el presidente pueda democrática y constitucionalmente dejar la presidencia, que es un pedido que se le formula desde diversos sectores políticos y sociales. Y hay en realidad por lo menos 4 posturas sobre este tema. Hay quienes simplemente piden que él renuncie, constatando que no está a la altura de sus funciones. Por otra parte, quienes quieren hacer una reforma constitucional para recortar el mandato del presidente y de los congresistas excepcionalmente. Hay quienes quieren usar la figura de la vacancia, que ha sido usada ya en el Perú en varias oportunidades antes, y quienes creen que ha cometido infracción constitucional, por una parte, e incluso traición a la patria. ¿Cuál de estas fórmulas le parece la más ajustada a nuestra Constitución, su letra y su espíritu? Bueno, primero afirmar que utilizamos o nos movemos en un sistema democrático, una democracia representativa, y para lo cual en la propia Constitución genera una serie de mecanismos en los cuales se puede señalar.
pero todos esos mecanismos, por más que de repente podamos encontrar justificaciones para activarlos, no va a poder ser posible materializarlos si es que no hay el otro elemento fundamental, que es la voluntad política. La voluntad política de la clase política que quiera activar esos mecanismos. Yo le puedo dar las 4 fórmulas, pero de nada va a servir si es que no hay esa decisión política. Bueno, voluntad política hay, no sabemos si es mayoritaria en el Congreso o no, pero la voluntad la ha habido desde el primer momento. La prueba es que han habido 2 mociones de vacancia ya, ambas derrotadas. Ya, pero la idea es, ¿qué justifica que se tenga que alterar o se tenga que, bueno, alterar un periodo de gobierno para poder recurrir a estas figuras de la vacancia, ¿no? Podríamos decir la negligencia o la ineptitud, podríamos decir la infracción constitucional, podríamos decir también temas de corrupción. De corrupción, exactamente. ¿no? El hecho de que sea el primer presidente en la historia de nuestro país que es investigado por un caso grave, nada menos que de organización criminal. Claro, que no solo hay que verlos al presidente Castillo, sino también a toda la clase política involucrada en ello. Hay también congresistas, sí, hay también ministros, o sea, hay que seguramente mirarnos, jueces también ahora. y también hay que mirarnos como grupo, ¿no? ¿Qué está fallando? Recuerdo que una de esas encuestas que ha salido, el principal problema en nuestro país es el tema de la corrupción, sí, ¿no? Entonces, hacia ahí hay que mirar cómo abordamos, ¿no? Bueno, Castillo será un ejemplo, posiblemente, o de repente algunos congresistas también, todo es posible, porque hasta ahora no hay nada definido con certeza, ¿no? Pero el hecho que es cierto es que está siendo objeto de una investigación fiscal. Y me parece eso perfecto. Es una novedad. ¿Le parece bien? Usted siempre pensó sí, que la Constitución admitía que el jefe de Estado fuese investigado. Sí, yo siempre lo he sostenido desde que estaba en el tribunal, ¿no? Que en el diseño constitucional tenemos solamente un ente que monopoliza la posibilidad de investigar, que es el Ministerio Público. Y así está plasmado en la Constitución. Y la propia Constitución señala, pero hay una excepción. Tú no puedes acusar al presidente de la República, pero en ningún momento hay esa prohibición o restricción o limitación para que haga una labor indagatoria, previa, preliminar, ¿no? Para de repente lo más fundamental. ¿Por qué no se ha hecho nunca antes? ¿Y por qué ni incluso hace pocos meses la que era fiscal de la Nación en ese momento, señora Zoraida Ábalos, consideró que no era procedente y por eso es que la abrió, pero la suspendió casi automáticamente? Está sometido a ciertas interpretaciones. Cómo hayan interpretado los anteriores fiscales de la Nación tendrán sus justificaciones. Pero la Constitución es un instrumento que regula la vida social y política de un país. Y hoy vemos con clamorosa necesidad que hay un fenómeno que por lo menos hay que responder, que es el tema de la anticorrupción, ¿no? Hay que señalar que eso es un valor también involucrado en nuestra vida social. No podemos ser tolerantes viendo sospechas de cosas pues, que podrían ser actos de corrupción y no digamos nada y esperemos 5 años para que termine su gobierno para recién comenzar a investigar. Hasta sería fuera del sentido común. Solamente estoy hablando de temas de investigación preliminar para acopiar y resguardar las evidencias que puedan justificar o no a futuro la existencia de un delito. 60 días que se pueden prolongar. Eso a consideración del Ministerio Público, que él manejará sus tiempos y sus plazos. Pero después de esto, ¿se podría también someterlo a una indagación preparatoria? Bueno, todo está en función de los indicios, de lo que se obtenga como... Pero constitucionalmente es posible que después de esta investigación preliminar se pase a una investigación preparatoria. Y todo está en función a lo que diga el Congreso, porque depende del Congreso, porque hay una protección, una prerrogativa. Si el Congreso, pero tiene una restricción, no a la acusación, pero tal vez sí a las fases previas a ella. ¿Y otros actos judiciales como someterlo a ciertas restricciones, es posible? Buena la pregunta, porque también hay que considerar que hay una protección a la labor, a la función presidencial. En la medida de que no se debilite, no sea tomado como un instrumento de venganza política, o por lo menos que no afecte la labor como presidente de la República, se podría hacer todas las labores indagatorias que no afecten su función, su labor y su investidura. Bueno, desde el punto de vista judicial, entonces, ¿usted está de acuerdo con que esta investigación se haga y lo considera incluso una necesidad en la lucha contra la corrupción? Pero desde el punto de vista político, ¿qué es lo que la Constitución permite en el caso de que fuerzas de no oposición que sean mayoritarias
quieran poner fin anticipado al mandato de Pedro Castillo. Ya se ha aplicado la vacancia en el Perú, de manera que hay una jurisprudencia. Pero ha habido debate también sobre qué significa vacancia y ustedes tuvieron que ver con el tema. Explíquenos cuál es la posición que usted adoptó cuando le llegó el tema en la época del expresidente Vizcarra. Lo que pasa es que la vacancia tiene varias causales y una de ellas es la incapacidad moral, que permanente. Incapacidad moral permanente, que por cierto es bastante indeterminado. Y le correspondía al Tribunal Constitucional de ese entonces darle una interpretación que se entienda. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Como presidente, incluso. Exactamente. Entonces había una posición, mayoritaria de un grupo de magistrados que dijeron que no querían pronunciarse, pero en mi posición, ¿qué es lo que entiendo? Es lo que afecta, ¿no?, la voluntad de la posibilidad de dirigir el gobierno. Por decir, si yo asumo que un presidente de repente es un consumidor de estupefacientes, su capacidad de discernimiento no va a estar en la misma situación de repente de una persona que no se dedica a ello, ¿no? Entonces, eso sí estaría vinculado con el tema de una incapacidad moral permanente. Algunos lo asocian con la demencia, algunos lo asocian que ya perdió la razón, ¿no? Pero yo no voy a esperar que llegue a ser demente o pierda la razón. La otra posibilidad es que las prácticas de su vida hacen que también le reste facultades para tener de una manera objetiva tomar una decisión, como por ejemplo ser un consumidor habitual de estupefacientes, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿cómo va a dirigir el país, ¿no? Podría ser eso una forma de interpretar. En ese caso, ¿a usted le parece inapelable que procedería a una vacancia por incapacidad moral permanente? Sí, en la interpretación que di en ese voto, sí lo haría. Ahora hay otras vías. Por ejemplo, quienes están buscando hacer una denuncia constitucional que ha sido formulada ya por traición a la patria. Me ha llamado la atención leer una entrevista con el constitucionalista Domingo García Belaúnde este domingo, en el que sostiene que no tiene fundamento jurídico este procedimiento. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Ese también es otro tema. Sí. Miren, el tema de la infracción constitucional también es un tema bastante abierto. Bueno, un referente nada más es apreciar cuáles son los mandatos constitucionales y cuáles son los que se transgreden. Sería una lectura primaria. Pero también es cierto que hay otros supuestos que podría llevarnos a interpretar que hay infracciones constitucionales. El tribunal, en una sentencia que no lo tengo a la mente, pero no de este pleno, sino del anterior, ya más o menos dio una pincelada de en qué casos podría ser un tema de infracción constitucional. Por ejemplo, por un decreto de urgencia, fijar temas de tributos, cosa que literalmente la Constitución lo prohíbe, ¿no? Podría ser ese un ejemplo, ¿no? Pero esos son caminos que se tienen que determinar a la luz de una conducta que sea contraria a una norma constitucional. El caso concreto, destituir a un procurador general, como ha hecho el señor Soria. ¿Le parece que es una infracción constitucional? ¿Podría calificar? Primero tendría que ver cuál es el enunciado constitucional que se está infringiendo para luego decir se ha infringido la Constitución. No es un problema que se ha planteado usted porque ha sucedido el hecho, ¿no? Sí, y hay quienes sostienen que es un caso flagrante, como el defensor del pueblo sostiene, el ex defensor del pueblo sostiene que es un caso flagrante de infracción constitucional. Bueno, yo tendría algunas reservas en ese tema. De acuerdo. Por otra parte, una reforma constitucional para reducir el mandato actual, vigente, del jefe de Estado y los jueces, tal como se hizo el año 2000. Pero ahí sería un tema de repente, diríamos, de una negociación política en la que entrarían también varios factores, ¿no? También el Congreso, el plazo de vigencia del Congreso, una reforma política que nos llevaría de repente de manera consensuada a salir con un tema de esta crisis, como se fue. Pero reforma más general, digamos, porque quienes proponen la salida de Pedro Castillo bajo esa modalidad están pensando en lo que sucedió en el 2000. ¿Qué es lo que pienso? Mire, no es cuestión de que se vaya Castillo ni que se vaya el Congreso, es cuestión algo más que ello. Es cuestión de reformas trascendentales en la vida política de nuestro país. ¿Cuáles son esas reformas que le parece constitucionales, que le parece a usted necesario hacer? Primero, tiene que regresar la bicameralidad, pero no para generar mayor plazas, mayor número. De los 130 curules que existen, puede haber un acomodo para ingresar a esa fase de la bicameralidad. ¿Qué argumento le parece a usted que es convincente para todo ciudadano de buena fe a favor de restablecer un Senado? El otro día recibimos al constitucionalista Natalia Primo, que nos dio varios argumentos contra esa tesis.
Lo que pasa es que una ley requiere mayor reflexión, mayor debate, y muchas veces, por la experiencia misma que estoy en el tribunal, hay leyes que salen inclusive sin pasar por las comisiones dictaminadoras y mayor debate. Y sin segundo voto, y en realidad terminan en el TC como si fueran un Senado ustedes. Exactamente. El tribunal se está comportando como un Senado, y pienso que su escenario natural tiene que ser el Congreso, porque la voluntad popular está elegida, debe expresarse para ello. Un segundo tema que considero que debe ser reforma, en mi opinión, toda autoridad que ha sido electa por votación popular, que tenga la posibilidad de una reforma, de un periodo, o someterse a una posibilidad de una elección más, y por la reelección. Y un tercer tema que me parece fundamental es la renovación por mitades del Congreso. Así como también se quiere perfeccionar la labor del Congreso, también el ciudadano debe tener la posibilidad de controlar a su representante congresista para, en este tema de renovación por mitades o por tercios, en mi caso preferiría por la mitad, para hacer, primero, que el propio Congreso pueda ser más legitimado, y que los ciudadanos también puedan ejercer un control más directo en esta especie de renovación del Congreso. Es el modelo de los Estados Unidos. Pero que nosotros lo hemos tenido en nuestro país. Lo hemos tenido hasta la época de Leguía, que la Constitución del 20 la desapareció. Y ese es un proyecto que ni siquiera es una novedad de lo que estoy hablando. Desde la época del segundo gobierno aprista, que también ellos han planteado proyectos en ese sentido. Me parece que sería saludable, es vital que los ciudadanos se sientan representados sepan que en el curso de su mandato habrá un voto que puede perjudicar no a todos, sino a la mitad eventualmente. Exacto. Pero a las bancadas. Claro. Y cambiar la correlación de fuerzas entre las bancadas. Pero eso va a llevar a que las bancadas y los movimientos políticos pues estén en estrecha conexión con sus votantes, con las necesidades de sus electores. Al final, el modelo democrático responde, ¿no?, a la voluntad del grupo, ¿no?, a la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Tiene que haber una concordancia, ¿no? Tenemos que sentirnos reflejados y representados en ellos. Claro. Y ahora parece, según las encuestas, no es el caso, ¿no? Lejos de eso. Ahora, hay otros temas que están en debate, uno de los cuales tiene que ver con una reciente ley electoral aprobada en el Congreso, que el Jurado Nacional ha considerado inconstitucional, además de inviable, porque, entre otras cosas, modifica el calendario electoral. ¿Cuál es su opinión sobre la constitucionalidad o no de esta ley? Bueno, hay una regla que debe preponderar, que es la seguridad jurídica. Las reglas se diseñan con antelación al inicio de la contienda electoral. Toda regla que altere o cambie el camino y no se justifique para ello, no la considero válida. O sea, ¿usted piensa que si esta ley llegara al TC sería rápidamente considerada inconstitucional? Bueno, en mi opinión, considero eso. Bueno, otro tema que está en debate tiene que ver con la educación superior y la constitución el rol de la SUNEDU. Sí. Su opinión sobre esto, puesto que se ha dicho que la ley viola el principio constitucional de la autonomía universitaria. Bueno, primero recordar que el tema de la SUNEDU fue impulsado y creado por el Tribunal Constitucional, no por el pleno que conformé, sino por anteriores plenos. De Óscar Urbiola, me parece. Exactamente. Y luego la ley universitaria sí ha sido validada su constitucionalidad en este pleno. Ahora, en el tema de la autonomía... Hay algunas críticas a eso en su propia universidad, para no mencionar a la rectora. San Marcos, exactamente. Pero esto hay que mirarlo en las mejoras que se ha obtenido. No habrán sido las óptimas, porque todo trabajo debe ser perfeccionado, pero por lo menos la actividad de la SUNEDU ha permitido ordenar, generar unos patrones de mayor control y sobre todo teniendo en cuenta que el servicio público, que es al margen del derecho a la educación, el servicio público nos involucra a todos los ciudadanos y tenemos que ver en qué condiciones se da, ¿no? Entonces, por eso es de que me parece que exista un ente que regule y controle, como es la SUNEDU, va a contribuir al beneficio de ello. Totalmente sin fundamento sostener que la ley universitaria, en lo que se refiere a la SUNEDU, violaba el tema constitucional de la autonomía. No, por lo siguiente, no viola el tema de la autonomía, porque cada institución debe tener por lo menos reglas básicas en las que debe desenvolverse, sí, pero por lo menos debe llevar a los principios que por lo menos aspiramos en un tema de educación, ¿no? Un tema de calidad, un tema de acceso, un tema en las condiciones en las que se brinda, ¿no? No puede ser que una universidad sea una isla y brinde el servicio como quisiera, alejándose de los principios básicos que uno espera de ese servicio. Por otra parte,
Usted ha sido siempre muy sensible al tema de la libertad de expresión y de prensa, que es un valor constitucional consagrado en nuestras constituciones sucesivas. ¿Qué piensas sobre la degradación que usted constata se ha producido en nuestro país a la libertad de prensa durante los últimos tiempos? Sí, efectivamente, y veo también con mucha preocupación últimamente que la actividad periodística no sea cubierta en el Congreso. Por ejemplo, un último... Hay una sala de cronistas ahora, pero no en el hemiciclo ni en la Galería de los Pasos Perdidos. Y sobre todo en un área donde concurren todas las ideas y todas las posiciones y todas las voces, como es el Congreso, posiciones mayoritarias, posiciones minoritarias, y es precisamente la prensa el gran vocero que comunica, que transforma, que informa a los ciudadanos. Los ciudadanos realmente nos conectamos con esa actividad propia del Congreso por la actividad que hace la prensa. Y más bien me llama la atención de que, primero, los ciudadanos, que hay organizaciones, no hayan articulado procesos constitucionales por esta limitación a la información, y de igual manera también los gremios periodísticos por lo menos no hayan cuestionado esa restricción. No quiero decir de que no aprecio que haya un posible riesgo por el tema del contagio de COVID, sí, pero ir a la posición tan drástica de decir nadie ingresa, sí, ¿no? Entonces hay mecanismos que se podrían de repente haber morigerado, de repente razonablemente fijado, de repente un horario, un momento en que ingrese a uno u otro, no sé, bueno, ahí existe puede haber hasta apoyos tecnológicos para que se pueda comunicar en vivo y en directo la actividad que se hace, ¿no? Por otra parte, hay un debate en el Perú un poquito acalmado estos últimos días en torno al cambio global de la Constitución vía convocatoria a una asamblea. Y hubo un proyecto de ley presentado por Perú Libre, como se sabe, que fue archivado, desestimado de plano en la comisión correspondiente. ¿Cuál es su opinión sobre ese proyecto de ley y qué es lo mejor que le podría pasar al Perú para que la sociedad en su conjunto quede reconciliada con su Constitución? Bueno, primero que no creo oportuno hacer una reforma e ir a una asamblea constituyente, lo vuelvo a reiterar. Sí creo que debemos ir a reformas constitucionales, pero que generen diálogo, generen debate a nivel nacional sobre determinados puntos que se tiene que reformar en la Constitución. Pero de ninguna manera en este momento ir a transformar las bases que rigen ya una vida social y económica, en la que ya en cierta manera y tácitamente hemos validado en toda esta serie de 20 años de vigencia. Bueno, tomamos nota entonces que no considera por lo menos oportuno ahora que nos embarquemos en un proceso electoral para una asamblea constituyente cuyas modalidades, por lo demás, desde el punto de vista de la representación, eran bien discutibles, sí, ¿no? Cuotas y demás. Lo que no niego es que sea un debate importante, necesario, sí, pero no necesario oportuno. Muchas gracias, doctora Marianela Ledesma. Recuerdo que usted ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, miembro durante 8 años y que actualmente es profesora en la Universidad de San Marcos, que es su alma mater. Exactamente. Bueno, muchas gracias por su presencia acá y que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes también. Ha sido Marianela Ledesma. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con 2 analistas políticos sobre la coyuntura que estamos viviendo en el Perú, en espera de saber si habrá un ministro de Agricultura o no esta misma noche.